Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, ebooks blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Me escuchas en este 29 de julio del año 2025. Comenzamos. Si te gusta este programa, es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar, suscribirte al canal. Sobre todo, te recomiendo descargar la aplicación de ebooks, ya que esta aplicación te permitirá enterarte de los últimos podcasts, de los últimos contenidos que comparto a través de esa plataforma. Una plataforma que además te permite escuchar los programas con la pantalla apagada. Bueno, pues vamos a comenzar con algo distinto, vamos a darle un poco de variedad. Vamos con el santoral católico de este 29 de julio. El día de ayer hablamos sobre San Víctor, Papa que establece la misa en latín, porque antes se realizaba en lengua griega. Una de las lenguas cultas, una de las lenguas que aparece en la cruz de Jesucristo, la cruz redentora, pues era también el griego, el latín y el hebreo. Vamos con santos de este día 29 de julio. Santa Marta de Betania. Memoria de Santa Marta, que recibió en su casa de Betania, cerca de Jerusalén, a Jesucristo, el Señor, y una vez que había fallecido su hermano San Lázaro, proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo». Cristo resucita a Lázaro, pues para mostrar el fenómeno, el milagro de la resurrección. Luego también celebramos a Santa Serafina de Galicia, convertida a la fe por el apóstol Santiago en su visita a Galicia, en el siglo I después de Cristo. También celebramos a San Calínico de Gangra, en el siglo III. En Gangra, en un lugar llamado Pamflagonia, San Calínico, mártir de entre los siglos 2 y 3. También a San Olaf de Noruega. San Olaf de Noruega del siglo XI en Nidaros, hoy Trondheim, ciudad de Noruega. San Olaf mártir, que siendo rey de su pueblo, lo liberó de los cultos demoníacos, lo liberó de la idolatría y propagó la verdadera fe con gran diligencia. La verdadera fe que había conocido en la entonces Inglaterra católica, pero finalmente, atacado por sus enemigos, murió asesinado, víctima de una conspiración. No basta con ser un hombre de fe, no basta. Se tiene que ser también muy astuto para derrotar a los enemigos de nuestra fe. Hay que ser astutos como las serpientes, somos ovejas que Dios ha enviado entre los lobos, dice la Sagrada Escritura. También celebramos al beato Carlos Nicolás Antonio Ansel, del siglo XVIII, en la costa de Francia, ante la ciudad de Roquefort. Él fue Carlos Nicolás Antonio Ansel, presbítero de la Sociedad de Jesús y de María, mártir que durante la Revolución Illuminati, la Revolución Francesa, por ser sacerdote, fue encarcelado en condiciones inhumanas en un barco convertido en prisión. En ese barco, lamentablemente, murió como auténtico mártir, víctima de una enfermedad aparentemente contagiosa.
o creída contagiosa, porque es prácticamente una creencia que muchas enfermedades son contagiosas. Si tú tienes contacto con un agente químico tóxico y otras personas también y enferman de lo mismo, eso no se le puede llamar contagio. Beato Urbano II, que fue papa en el siglo XI. En Roma, en la Basílica de San Pedro, el Beato Urbano II, que defendió la libertad de la Iglesia de las intromisiones de los laicos ricos y poderosos, luchó contra los clérigos simoníacos e indignos. Simoníacos, bueno, pues de esos que prometían espacios en el cielo a cambio de dinero, ¿no? O indulgencias a cambio de un monto determinado de dinero. Y en el concilio de Clermont exhortó a los soldados cristianos a que con el signo de la cruz liberasen a sus hermanos cristianos de la opresión de los infieles y recuperasen el sepulcro del Señor que estaba bajo su poder. El Papa Urbano, pues por tanto Urbano II, será uno de los impulsores de las denominadas cruzadas. También se celebra a San Félix de Roma. En Roma, en el tercer miliario, que es un miliario, de la vía portuense, en el cementerio dedicado a su nombre, San Félix, mártir de los siglos III y IV. Vamos a ver qué es el miliario. Miliario pues suena a 1000, ¿no? Bueno, al menos a mí me suena a 1000. Miliario es, dice, en el contexto romano es una columna de piedra que se colocaba a lo largo de las calzadas para indicar la distancia en millas romanas. Cada milla equivalía aproximadamente a 1480 metros. No sé si a eso se refiera. Tendremos que... es que no nos da un contexto como tal. Vamos a dejarlo para posterior investigación, ¿no? También se celebra a San Lupo de Troyes, del siglo V. En la Galia Lugdunense fue Lupo obispo que con San Germán de Auxerre o Auxerre fue a Bretaña para luchar contra la herejía de los pelagianos, los seguidores de Pelagio. Defendió después con la oración a su ciudad en el furor de Atila, el invasor Atila se refiere, y habiendo ejercido de modo admirable el sacerdocio durante 50 años, descansó en paz en torno al año 478. San Lupo de Troyes, por tanto, pues fue obispo, pero también combatió la herejía pelagiana y el furor de Atila. No sé si lo haya combatido pues como tal, como guerrero. El pelagianismo pues es una doctrina del pecado original que afirma que la salvación se logra a través de las obras y el esfuerzo humano sin depender de la gracia de Dios. Hagan de cuenta que una versión radical contraria a la herejía que tienen los protestantes, que piensan que se salvan por el sola fides, por decir únicamente que ellos son seguidores de Dios. Ayer también vimos otra doctrina herética, ¿no?, que vale la pena apuntar. Vimos que fue el adopcionismo, que combatió el Papa San Víctor I. El adopcionismo es la doctrina herética que enseña que Jesucristo no era hijo de Dios, sino que posteriormente fue adoptado por Dios como hijo, pero que originalmente no era su hijo. Esas son doctrinas heréticas muy antiguas que surgieron en los inicios de la Iglesia. Lo mismo, bueno, no tan antiguas como por ejemplo otras doctrinas heréticas como el ebionismo, que hasta la fecha pues sigue siendo una doctrina de odio de razas, de odio de clases, de odio de marginados, que es actualmente llamado marxismo, feminismo, ideología de género, pues ya estaba presente en cierta forma a través del ebionismo. Vamos con nuestro siguiente santo, San Próspero de Orleans, Próspero con acento en la O, en la ciudad de Orleans, en la ciudad de la Galia Lugdunense, San Próspero, obispo del siglo V. San Guillermo Pinchón, del siglo XIII, en Saint
Brieuc, en la Bretaña Menor, fue obispo, Guillermo Pinchón, que se preocupó de que se construyese la iglesia catedral y brilló por su benignidad y sencillez, teniendo que sufrir muchas vejaciones y el destierro para defender con decisión y fortaleza a sus ovejas y los derechos de la iglesia. Beato José Calasanz Márquez. Beato José de Calasanz Márquez, del siglo XX, en Valencia, España, fue un beato presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que derramó su sangre por Cristo en la persecución. Si es del siglo XX, forzosamente víctima de los crímenes de la Segunda República Española, de los republicanos, de los comunistas, de los anarquistas, de los que reclamaban las tierras también, etcétera, de doctrinas diabólicas que se habían posado sobre España. Fueron toleradas durante mucho tiempo por gobiernos débiles, gobiernos entre comillas conservadores pero débiles. También se permitió la presencia de la Unión Soviética, algo que comentábamos ya. Beatos Lucio Martínez Mancebo y compañeros del siglo XX. En Calanda, población cercana a Teruel, España, los beatos Lucio Martínez Mancebo, presbítero de la Orden de los Predicadores, compañeros y mártires que apoyándose en Cristo dieron su vida durante la persecución. Antonio López Conceiro, Felísimo Díez González, Saturio Rey Robles, Tirso Manrique Melero, presbíteros, Gumersindo Soto Barros y Lamberto Navascués de Juan, religiosos de la Orden de los Predicadores, y Manuel Albert Ginés, presbítero, todos ellos víctimas de la persecución socialista de la Segunda República Española, que aquí en México tenemos muchos de los descendientes de los criminales de la Segunda República Española que se vinieron a México como migrantes recibidos por el narcotraficante presidente Lázaro Cárdenas del Río, que los trajo a México. Trajo a muchos españoles terroristas, muchos españoles comunistas que huían de la justicia del gobierno del general Francisco Franco, de la justicia, porque realmente ellos habían cometido muchos crímenes contra la población civil. Beato Juan Bautista Agascuezabal Aldaz, del siglo XX. Beato Juan Bautista Agascuezabal Aldaz. En la población de Esplugas, cerca de Barcelona, España, el beato, religioso de la Orden de San Juan de Dios, que durante la persecución contra la fe desencadenada en esa región fue asesinado por el odio a la Iglesia que tenía el socialismo, que tenían los republicanos. Tantos y tantos republicanos o descendientes de republicanos que tenemos en México, que hoy están enseñando lo que son, pues apoyando al partido narcotraficante Morena, una amalgama de terroristas de los 70s, de la Liga Comunista 23 de septiembre, de los seguidores criminales de Lucio Cabañas, pero también de los que supuestamente los combatían, los criminales de la DFS. Durante muchos años, el pueblo de México, manipulado, atormentado por ambos males, pues se debatía en pensar quiénes son menos malos o a quiénes apoyar. Y lamentablemente el pueblo de México fue dividido en estas dos facciones que hoy se hallan perfectamente unidas contra México. Pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
Continuamos, vamos con hechos históricos importantes de un día como hoy, 29 de julio, hoy más breve, 1907, el coronel británico y masón Robert Baden-Powell funda la organización conocida como Boy Scouts, el campamento juvenil en la isla de Browsea, en el condado de Dorset. En el año de 1921, Adolfo Hitler se convierte en líder del Partido Nacional Socialista, ante una Alemania pues bastante molesta por los términos del Tratado de Versalles. Creen en que Hitler, una herramienta de la élite Illuminati, sería la alternativa para acabar con ello. En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Rusia inicia sus movimientos militares contra el Imperio Austrohúngaro, cumpliendo así la alianza con las potencias europeas. Esto, lamentablemente, será aprovechado por los judeocomunistas para hacerse con el control de la Unión de Rusia y de otras naciones, estableciendo posteriormente la Unión Soviética. Esto culmina en el golpe de Estado de 1917. La Primera Guerra Mundial pues sirvió para desintegrar una amplia variedad de imperios y acabar con los sistemas de gobierno tradicionales de esas naciones. Año de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, se conmuta la pena al falangista Manuel Hedilla, que había sido condenado a pena de muerte por oponerse al decreto de unificación del general Francisco Franco. O sea, los falangistas, los sindicalistas de tipo de derecha, pues no eran partidarios de lo que proponía el general Francisco Franco, pero el general Francisco Franco lo que buscaba era la reconciliación de España. Año de 1941, en Venezuela se legaliza el Partido Acción Democrática. En 1950, cerca de la aldea de Nogunri, a 160 kilómetros al suroeste de Seúl, sucede el último día de la masacre que lleva su nombre. Soldados estadounidenses privan de la vida a unos 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niños. El hecho, pues, también es explotado por los comunistas para exaltar, para azuzar, mejor dicho, o para denostar la presencia de estadounidenses en la región. Lo que se ocultan, pues, obviamente son los crímenes del comunismo internacional en esos países, y también se oculta que quien lo ordenaba, pues, eran personas del alto mando que favorecían el comunismo en muchas y repetidas ocasiones, como Kissinger. Para la historia falsificada de la izquierda, pues te quieren presentar que como que Kissinger fue el artífice de que Chile no llegara a ser comunista, de la caída de Salvador Allende Gossens, y la realidad de las cosas es que en gran medida el general Pinochet pues actuó solo. Por eso toda la historia de los 50, 60, 70 con relación al comunismo internacional está completamente manipulada, tergiversada por la izquierda a la posteridad. Vamos con otra nota. En 1975, la OEA deroga el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la dictadura de Fidel Castro en la Cuba comunista. Precisamente, pues, el haber quitado unilateralmente ellos el bloqueo, para que vean todas las traiciones que ha cometido la OEA en favor del terrorismo comunista, permiten que la dictadura de Fidel Castro en 1977 pueda invadir Angola y cometer los crímenes contra la humanidad que fueron utilizando armas soviéticas como los lanzamisiles Katyushka, en los cuales asesinan a más de 100,000 personas sin importar si fueran mujeres, hombres, niños, ancianos. Todo eso lo cometieron las tropas criminales de Fidel Castro en Angola, un país del sur de África, en el cual no había una resistencia anticomunista, sino que eran comunistas peleándose por el poder. Claro que los crímenes de Fidel Castro pues son totalmente encubiertos por la élite, por la CIA, porque no conviene que se conozcan. En el año de 1981, en el Reino Unido, se casan los príncipes Illuminati Carlos de Gales y Diana Spencer. Diana Spencer pues era familiar de criminales como Winston Churchill, criminal de guerra de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la Primera Guerra Mundial. No hay que olvidar la masacre de los Dardanelos, en que sacrificaba la vida de ciudadanos de segunda, porque así los han visto, a los neozelandeses, a los australianos en los conflictos en el Dardanelos. En el año de 1987,
la primer ministro de Inglaterra Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro, y François Mitterrand, presidente de Francia, firman un tratado para construir de forma conjunta un túnel bajo el Canal de la Mancha que se llamará el Eurotúnel, que pues será utilizado para unir ambas naciones muy cercanas, pero durante muchos años pues no se llevaba nada bien, porque pues Francia, una nación católica, e Inglaterra pues la sede de la herejía, del anticristianismo, de la masonería fundamentalmente, ¿no? Que está en guerra con todo el mundo católico, y eso es hasta la fecha. Por eso no retiran su presencia militar, su ocupación sobre Gibraltar, porque pues es un recordatorio de que siguen en amistad a la masonería con todo el mundo hispano y católico. Bueno, pues esos son algunos de los hechos importantes de un día como hoy. Seguramente habrá otros, pero es momento de pasar a otros temas. Bueno, y hasta la fecha, las sociedades secretas, estas sectas satánicas que se conocen como logias masónicas, siguen con la arrogante estupidez de decir, bueno, pues sí, era masón Lord Baden-Powell, el creador de los Boy Scouts, pero luego pues la inteligencia artificial de Google, Gemini, dice no, de ninguna forma, él nunca fue masón, no lo declaró públicamente. Luego los masones se burlan diciendo, pero indiscutiblemente hay una conexión, muchas similitudes entre los Boy Scouts y la masonería, y ya saben que siempre se conducen con esta clase de tonterías aquellos que conspiran a espaldas de los pueblos y que dicen ser hombres libres, pero en realidad guardan secreto, tienen juramentos de muerte macabros. Son realmente algo ridículo, son una cosa tan trasnochada para la actualidad, son una organización sobre todo oscurantista, ocultista y corrupta. Vamos a leer, por ejemplo, aquí brevemente algunos detalles de un artículo que dice: fue Baden-Powell masón, datos sobre el padre de los Scouts. Y bueno, dice, de eso no hay dudas, que hay una conexión entre la masonería y ese movimiento, pero lo fue. Dice, para comenzar hay que internarnos en la pregunta. Esta clase de narrativas de este texto, pues simplemente es para que las personas se vayan atrayendo a la secta. Dice, la respuesta simplemente es no, pues si vemos los datos reales no hay ninguna información contundente que confirme su vínculo, pues es que eso es precisamente lo que pasa con las sociedades secretas, no te andan contando. ¿Son muchos los puntos de encuentro entre la masonería y el movimiento de Scouts? Sí, de algo podemos estar seguro, muchos de los miembros fundadores del movimiento fueron masones. Es más, en el rápido y efectivo crecimiento del movimiento, la masonería cumplió un rol fundamental, así que más allá de Lord Baden-Powell fuera miembro o no de la masonería, no cabe duda de que hay una conexión. La respuesta exacta es que Michael Baden-Powell, en conferencia con el equipo de comunicaciones nacional de la Unión de Scouts Tradicionales, en donde una de las preguntas confirma que no hay ningún vínculo con la Orden Masónica Universal. Michael le suena extraño, pues era muy común en el entorno de su hermano menor, Baden Fletcher Smith Baden-Powell, perteneciente al ejército, era masón. Por otro lado, en conversaciones privadas con Michael Baden-Powell, recurriendo a la misma pregunta, nos amplía de que realmente no fue y que el único vínculo que tuvo con la orden fue forma directa. Fue en 1931 que asistió a un evento en Australia organizado por Baden-Powell Logia 488. La logia es la primera en llevar su nombre, la cual contó con su aprobación total, pues veía con buenos ojos al arte real, y para tal ocasión obsequió una Biblia y dejó firmado lo siguiente: con los mejores deseos para el éxito de la logia en su buen trabajo, 12 de mayo de 1941. Eso quiere decir que conocía perfectamente todos los ritos e incluso las violaciones, abusos sexuales que se hacen ante la Biblia, y se le pone encima a la escuadra y el compás.
perverso, ¿no? Porque pues los Scouts es una organización que recluta precisamente niños. La Gran Logia de Argentina publica, dice, se incorporó al ejército en 1876. Charterhouse School de Londres participó en las guerras de Bechuanaland y Sudán, donde utilizó globos aerostáticos para la observación de movimientos enemigos. Y bueno, pues hace una hagiografía, ¿no? Una semblanza de su vida muy favorecedora. Y dice, en la masonería de Emilio J. Corbiere, afirma que en el siglo XX los masones alentaron organismos deportivos pacifistas o enderezados a internacionalizar las regiones y el mundo entero como un signo de paz. No era una globalización disgregadora y destructiva de la persona humana, sino a partir de los individuos y de las sociedades detrás de valores éticos y humanistas. El masón suizo Henry Dunant, un empresario muy adinerado, que creó la Cruz Roja Internacional. Robert Baden-Powell fundó el movimiento de Scouts, laico y pionero, en tanto que otro masón, Pierre de Coubertin, refundó los Juegos Olímpicos. Así que esas tres, masonería, la Cruz Roja, movimiento Scout y Juegos Olímpicos. ¿Qué era su cosa en común con la masonería? Todos son bienvenidos. No importa de qué credo sean. Todos son bienvenidos, pero lo que no es bienvenido es el cristianismo. De ninguna forma. Así que esa es la forma en la que actúa la masonería. ¿También a qué se asemeja pues esta clase de organizaciones disciplinarias supuestamente deportivas? A los ejércitos. Los ejércitos, por lo general, los ejércitos, sobre todo batallones internacionales, se tiene personas de todas las etnias. El origen de los Scouts y la masonería, similitudes y diferencias, pues ya dijimos, ¿no? La principal, Scout significa explorar. Esta actividad apunta al desarrollo físico, mental, espiritual de los niños y jóvenes con el propósito original que fue creado en el siglo XX de mitigar la delincuencia de los barrios de Inglaterra a través de un programa de inspiración militar. Sí, pero todo desde la óptica de la masonería, desde la óptica del ateísmo, del imperialismo británico. Mucha gente conoce que existen una serie de instituciones que fueron creadas gracias a los masones y que comparten elementos de ritos y símbolos de logia, dice Stelzer. En ese sentido, fue el masón de origen suizo Henry Dunant quien creó la Cruz Roja Internacional. Pierre de Coubertin refundó los Juegos Olímpicos. En el caso de la Cruz Roja, es una clara alegoría a la bandera de los caballeros templarios que se utilizaba en aquella época de las cruzadas. Y tiene toda la razón porque pues los caballeros templarios fueron los principales enemigos de la Iglesia, los que juraron vengarse de la Iglesia. Así que bueno, pues con esta cita es con lo que yo me quedo de este tema y con lo que puedo apoyar también múltiples razonamientos relacionados con estas organizaciones. Vamos con las portadas de los periódicos de circulación nacional en este día 29 de julio del año 2025. El actor estadounidense Keanu Reeves recupera sus relojes robados. Las autoridades de Chile los entregó al FBI. Venezolanos exiliados piden a Donald Trump detener a Nicolás Maduro tras declarar terrorista al cártel de los Soles. Sí, eso sería muy bueno, que ordene la detención de Nicolás Maduro en una operación especial. El Fondo Monetario Internacional ajusta al alza su perspectiva de crecimiento económico para México. Las políticas de Donald Trump, contrario a lo que decían los agoreros del mal, son beneficiosas. Sean Diddy Combs solicita salir en libertad bajo una fianza de $50 millones que está dispuesto a pagar. Se retira la única mujer que contendía por la presidencia de Bolivia. Hay que vivir en la justa medianía, dice con falsedad e hipocresía la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde.
después de que se exhibiera a Andrés Manuel López Beltrán viajando a Japón a un hotel de 5 estrellas sin ningún propósito nacional y se gastara más de 398,000 pesos mexicanos en apenas 3 días. Además, se desconoce el monto de lo que gastó en una tienda Prada. Hay que vivir en la justa medianía, dice con hipocresía Luisa María Alcalde. Alrededor de 500 migrantes han sido deportados desde Alligator Alcatraz. Aranceles a China de Estados Unidos podrían subir hasta un 80% si no se logra una tregua entre, o mejor dicho, con el gobierno de los Estados Unidos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, esa es una buena introducción, ¿no? Para lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas. Y vamos a revisar rápidamente lo que dice el periódico La Derecha Diario. La Derecha Diario ya tiene frecuentemente a Manuel Bartlett. No se ha actualizado la portada. Dice: Bartlett limitó el uso de gas natural en Comisión Federal de Electricidad para beneficiarse del huachicol del diésel. Esto ya lo habíamos visto, es ya nota pasada, pero es importante tenerlo en perspectiva. Vamos con otras cosas. Bueno, pues la regidora morenista de Guadalajara, Mariana Fernández, criticó que la policía pues arrestara a un grupo de personas que tiran basura en la calle. Dice que esto es que ellos pueden tirar basura en la calle, dice la alcaldesa, la regidora de Guadalajara, Mariana Fernández, del partido Morena. Dice que la gente puede tirar basura en la calle, que porque tirarla en su lugar toma mucho tiempo. Pues siempre dando mal ejemplo, ¿no? Siempre hablando mal. Bueno, en Tlaquepaque. En Tlaquepaque gobierna Laura Imelda Pérez. Ella es de Morena. Y resulta que se grabó a uno de sus oficiales golpeando sin motivo ni razón, pateando a un hombre en la calle. El video ya se ha compartido ampliamente. Igualmente no se ve que las personas hagan mucho para intentar ayudarlo, lo sigue pateando. Bueno, el rapero, ¿se acuerdan de este rapero que hacía raps contra Morena? Bueno, que exponía a Morena. El rapero se llama Vitrio Smoke y pues vuelve a criticar ahora los viajes lujosos de los miembros de Morena a otros países. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía que todos tenían que ser pobres? Pasarela, ropa de marca, vino de Francia o lo que quieras. Esa persona habrá llegado por las siglas de Morena, pero no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Nada que ver con nuestro movimiento. Andy no opina lo mismo, ya lo llaman Andy Sack. Lo vieron en Japón comiendo con Daniel Azaf en un restaurante de lujo. ¿Y cómo lo pudo pagar si su familia solo tiene 200 para gastar? Se ve que viven con madre a base de nuestros impuestos, mientras que el sector salud cada año pierde presupuestos. Salió que le prestan carros para soltar más pretextos. Se están haciendo ricos diciendo que son modestos. Si quieren vacacionar, mejor en México. Clasista, ¿quién decide qué es lujoso? Mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar. La que está hablando es esta Altagracia Gómez. La que se disculpe mientras la llama clasista, sintiendo que se vayan a Europa como turistas y cuando viajan en México los corren y les gritan. Todos vieron en Ibiza a su diputado bailando, aunque no quisieran verlo era difícil ignorarlo. Parece que la güera estaba intentando alejarlo. Si el ritmo es contagioso, Navarro está vacunado. El otro celebrando su cumpleaños en Madrid y el otro mentiroso diciendo que no va a ir. Luego resulta que sí, lo vieron más de una vez. Tuvo que salir con la esposa porque a Monreal no le creen. Los túneles en Italia disfrutando la marea, descansando del odio que reciben en su tierra. Como nuevo morenista viviendo de forma austera, se nota que vender votos es un negocio que deja. No es justo que el dinero cada día nos rinda menos y que le paguemos tanto a los que
decir que el pueblo miente. Regresen por donde vienen, recuerden quién los mantiene. Como ven, dice muchas verdades, ¿no? Está repleto de verdades su rap. Bueno, la dirigente de Morena, ya la escucharon, ¿no? Arremetió contra la oposición por haber exhibido los lujos, el derroche del dinero por parte de miembros de Morena en viajes costosos. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Y no somos iguales. En el pasado, somos peores, dice. El derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público. Aviones privados, es dinero público, helicópteros finalmente. Privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. No, claro que sí es corrupción, es un delito porque ¿por qué los políticos de Morena tienen tanto dinero? ¿Por qué pueden darse esos viajes? No hay ninguna forma en la que ellos puedan justificar semejantes ingresos. Encubriendo criminales, documentos oficiales de la Sedena sustraídos por hackers revelan que Andrés Manuel López Obrador tenía pleno conocimiento de los vínculos criminales entre Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena. El día de hoy lo que yo les ofrezco pues es una crónica total de todos los criminales que han salido de la Dirección Federal de Seguridad, de la extinta Dirección Federal de Seguridad de la DFS. Hernán Bermúdez Requena también formó parte de la DFS, era un espía, y aquí recopilamos todos los nexos familiares, dinásticos, de los fundadores del Pacto Masón de los Generales, cómo es que Lázaro Cárdenas crea la DFS, luego esta misma DFS se utiliza para eliminar opositores políticos, cómo protegen o fomentan el narcotráfico, los reales cerebros de defensa del narcotráfico, como estaba ahí Manuel Bartlett, luego Genaro García Luna, Javier García Paniagua, Miguel Nazararo, entre muchos otros, Julián Slim, el hermano de Carlos Slim, pues pueden escuchar ese podcast en el canal de ebooks. Es un recopilatorio de todo. Carlos Madrazo Becerra, Carlos Madrazo Pintado, son parte de los personajes que cito en este extenso artículo que se titula Hernán Bermúdez Requena, también DFS, a AMLO no le importó integrarlo a Morena. ¿Qué más? La reforma laboral de Morena hunde a miles de conductores de aplicación, quienes aseguran que no tienen los beneficios prometidos, ganan menos dinero y tienen que trabajar por más horas, sin mencionar que los clientes pagan cuotas más altas para poder utilizar autos de aplicación, taxis de aplicación. Bueno, pues la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, o Miula, vinculada a una amplia variedad de políticos del PRD antes que a López Obrador, ahora dice que vivirá en Madrid, España. Pero ¿no se suponía que era el país que más odiaba a Beatriz? Vivirá ya con el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien estudiará en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues no estudia, ¿por qué no estudia acá en México, en una universidad del bienestar, en una universidad patito, o de las que ni siquiera existen? Porque no sé si se han dado cuenta, pero uno de los hoteles que se dice que están embrujados en el centro de la Ciudad de México, el Hotel Posada del Sol, está registrado como una universidad del bienestar, pero pues ahí no hay nada. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador se burlaba de los mexicanos hablando a favor de una pobreza franciscana, que no tenía que haber lujos, que la gente tenía que vivir de comer frijoles y arroz nada más y tener un solo par de zapatos. Y en un video
pues exhiben todos los lujos que tienen. Por ejemplo, Adán Augusto López porta un reloj Patek Philippe que tendría un costo aproximado de más de 50... ¿Cuánto? A ver, vamos a ampliarlo. De más de 50,000 pesos. Vamos a escuchar. Cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana, exhiben a Noroña, pues viajando en clase business class. Exhiben a Rubén Rocha Moya con tenis carísimos, creo que de Balenciaga. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Exhiben a su hijo pues en un hotel de 5 estrellas en Japón, en Tokio, Japón. A actuar con austeridad. Sí, mira, tu austeridad. ¿Qué más? Bueno, dice Claudia Sheinbaum no demuestra liderazgo. El activista Daniel Echeverría cuestionó el liderazgo de Claudia Sheinbaum debido a los recientes excesos y acusaciones que enfrenta su partido. Hoy la presidenta de la República dedicó tiempo a hablar de las fuerzas de la nueva derecha. Ha hablado en otras ocasiones de este medio, de la derecha diario. Y por eso le quiero hacer una pregunta, presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Dónde está su liderazgo? ¿Quién es más importante en Morena? ¿Acaso Andy López Beltrán es el que manda? ¿Acaso Ricardo Monreal y Adán Augusto son más importantes que su voz? Mire, no me lo tome mal, pero su liderazgo, aunque se presente como austero y honesto, no hay manera de que sostenga esa narrativa cuando su círculo cercano muestra lujos que contrastan con la realidad de millones de mexicanos. Esa misma realidad con la que lucraron durante más de 12 años que estuvieron en campaña. Miren, para muestra un botón, hoy Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, quien dice le marca línea, fue visto visitando las tiendas Prada, esas tiendas donde las piezas superan los 40,000 pesos. Y ya sabe, los logotipos por todas partes que ocupan los nuevos ricos. De ir a Tokio fue también el escenario donde vieron en sus jardines privados exclusivos a Andy López Beltrán, mientras el ingreso promedio mensual de un mexicano ronda por encimita de los 7,500 pesos. Hablemos de Ricardo Monreal, que no es santo de su devoción. Disfruta de estancias en Villa Madrid con su silencio cómplice, mientras los costos son superiores a los 10,000 euros por semana, más o menos 200,000 pesos. También, mientras usted calla o defiende a los suyos, Adán Augusto enfrenta investigaciones en Estados Unidos por presuntos nexos criminales. El mismo que le dio la espalda en aquel mitin legendario por ello. ¿Dónde queda el discurso de la Cuarta Transformación? ¿Por qué su silencio? ¿Por qué su complicidad? ¿Acaso no tiene autonomía? ¿Quién le marca la línea de defender a estos delincuentes que están afectando a su movimiento? Es una pregunta, presidenta. Tiene demasiados compromisos delictivos Claudia Sheinbaum como para poder hablar contra ellos. La senadora Lili Téllez exigió que se investigue al gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, su ex amigo, y a la diputada Diana Karina Barreras por presunto desvío de recursos a través de contratos de adjudicación directa. Contratos de adjudicación directa que el gobernador entregó a gente cercana de la diputada. Pues ahí se acabó ya lo que alguna vez dijo ella, que tenía amistad con Alfonso Durazo. Red de corrupción, el senador morenista Adán Augusto López otorgó contratos por 15 millones de pesos a una empresa del hermano del exsecretario de Seguridad y líder de la barredora Hernán Bermúdez Requena para realizar obras públicas. Como sea, es un conflicto de interés, además de que es un criminal, es un conflicto de interés, porque únicamente por ser familiar de su secretario de Seguridad le dio esos contratos. La derecha diario dice, ignoró el discurso de Claudia Sheinbaum, el hijo de López Obrador, se va a las lujosas tiendas Prada, pero de Japón. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande,
Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Regresamos y bueno, pues vamos a ver la portada del periódico Reforma. Portadas: estiman caída del 12.8% en las inversiones a causa de la violencia. La Coparmex pues dice que hay alarma por el nivel de inseguridad. Preocupa el aumento de las extorsiones. Es alarmante, dice el líder nacional. Una nota de Verónica Gascón. Luego dice, fue infarto, les guste o no, pero investigan asesinato. O sea, Rocío Nale sigue defendiendo a los criminales, sí, aunque no lo crean, sigue defendiendo a los criminales que asesinaron a la maestra jubilada, que era taxista, Irma Hernández Cruz. Dice Rocío Nale, padeció un infarto, les guste o no. O sea, para que no sea clasificado como feminicidio, para que no sea clasificado como un acto horrible que le hayan secuestrado y asesinado a los narcotraficantes, ella dice, la gobernadora de Veracruz, para no cargar con ese muerto, dice, ella se infartó. O sea, ella se murió porque quiso. O sea, su culpa no es culpa de los criminales. Es de miserables a una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo. O sea que es completamente normal que la hayan secuestrado, que la hayan golpeado, que la hayan obligado a decir un narcomensaje. Eso es completamente normal para Rocío Nale. Dice, yo vi en redes a generadores de odio nacionales. O sea, ella también quiere censurar internet porque pues no estamos conformes con que ella esté elogiando a los criminales que asesinaron, torturaron a Irma Hernández Cruz. ¿Se acuerdan que también cuando, por ejemplo, criminales de Morena han asesinado niños, dicen, ya ni eran niños, ya eran adolescentes? Eso no, por tanto, pues son adolescentes, pues ya no importa su vida. Así piensan. Allá en México empezó el nado sincronizado de medios. O sea, dice que quejarnos del asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz es un nado sincronizado en su contra. Rocío Nale García insistió, entre reproches, con un les guste o no, la maestra se infartó, y eso quiere decir que no es problema de los criminales. Los criminales están bien, que la hayan secuestrado, golpeado, extorsionado y obligado a grabar un narcovideo, eso está bien, eso no está mal para la gobernadora morenista Rocío Nale. Es increíble. Bueno, grupo criminal por no pagar extorsión la secuestró, pero Rocío Nale insiste, ella se murió de un infarto. O sea, ella ya estaba enferma y se murió sin necesidad de que los criminales le hicieran algo. Al momento de informar sobre 4 detenciones relacionadas con el caso, pues Rocío Nale sigue atacando a los medios de comunicación, sigue atacando a los que nos hicimos eco de esta terrible situación. Dice, hay 4 detenidos ya por el hecho de la maestra, por este asesinato, y están haciendo las averiguaciones pertinentes, pero ella se infartó, ¿no? En conferencia de prensa, primero llamó miserables a quienes dijo hicieron escándalo con la muerte de la maestra. Porque no debíamos de hacer escándalo con la muerte de la maestra. Después argumentó que le hicieron una necropsia que asevera que la maestra de 62 años murió de un infarto tras ser violentada por los sicarios. Por tanto, pues no, dice ella que no murió por acción directa de los criminales. Es de miserables, dice, miserables a una familia enlutada y llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada. Eso lo dijo después de ser violentada, después desgraciadamente padeció un infarto, les guste o no. O sea, me puede gustar que la maestra se infartara y que fuera secuestrada por un criminal. Me guste o no, esa es la realidad. Le guste o no, gobernadora, le guste o no, la maestra fue secuestrada, privada de su libertad, obligada a grabar un narcomensaje en su gobierno criminal, en su gobierno fracasado. Le guste o no, gobernadora Rocío Nale.
Olas de drenaje descargan el drenaje, pues enturbiaron el agua del mar, al menos 1 kilómetro en las playas de Icacos, por lo que los turistas que llegaban durante la mañana se retiraron del lugar. Presentadores de servicios reclamaron a las autoridades la falta de atención, pues ahora estas playas ya no les sirven, está ahí todo el agua negra, se puede ver perfectamente en la costa. Lady racista Jimena Pichel llegó a un acuerdo reparatorio y deberá de ofrecer disculpas a policías por supuestos insultos racistas, pagará 98,000 pesos, acudirá a pláticas para evitar discriminación, no salir del país y acudir a firmar cada mes. Nicolás Maduro se busca por más de $25 millones, lo busca la DEA, desempolvó la recompensa de $25 millones que se había propuesto desde el primer gobierno de Donald Trump. Es el monto que se da por arrestar al líder del cártel Los Soles, socio criminal de Claudia Sheinbaum. Sube a 33% el impuesto a envíos en paquetería por culpa de la doctora Claudia Sheinbaum, que lo determina así. A partir del 15 de agosto, el gobierno federal incrementó de 19 a 33.5% el impuesto a las mercancías importadas por empresas de paquetería o mensajería, cuyo valor no exceda los $2,500. O sea que es un privilegio para los ricos ya no pagar ese impuesto. Solamente es contra los jodidos, contra los pobres, 2,500 millones de pesos. Si lo que compraste vale menos que eso, pues te van a imponer este aumento del 33%. La decisión afecta principalmente a importaciones desde países como China, con los que no hay tratado de libre comercio, y también hay una declaración sobre los pedidos que llegan de Estados Unidos y Canadá, los países socios de México. El impuesto afecta a las importaciones desde plataformas como Shein, Temu, por ejemplo. Ya está entonces el combate, ¿no?, contra el comercio chino. Les bajan multas y les dejan cargo. El Consejo General del INE determinó que sancionar con unas pequeñas multitas económicas a 168 candidatos que fueron impuestos por narcoacordeones de Morena en Ciudad de México y en Sonora. Yo pensé que los iban a quitar. Pues no. Les sale bien barato. Mire, Loretta Ortiz, corrupta de Morena que está en la Suprema Corte, le van a cobrar una suma de 255,016 pesos. Para las fortunas que tienen es nada. A Yasmín Esquivel Moza, que también llegó con acordeón, 190,980 pesos. A Sara Irene Herrerías, 138,030 pesos. A Estela Ríos, 125,810 pesos. A Giovanni Figueroa, 94,358 pesos. A Lenia Batres, 89,380 pesos. A Aristides R. Guerrero, 80,550 pesos. Hugo Aguilar, ese que es el más corrupto, el que más llegó con votos de narcoacordeones, le cobrarán únicamente 79,424 pesos de multa. A Irving Espinosa, 79,198 pesos. A ver, ese no es el problema. O sea, el problema, una multita no es lo suficiente. Debe de quitárseles el cargo, no debe de permitirse que sean jueces, porque llegaron mediante fraude electoral organizado por Morena. ¿A mí de qué me sirve que les cobren una multa? ¿De qué le sirve a México que le cobren una multa pequeña siendo tan adinerados? Dice, debemos comportarnos adecuadamente. Dice Claudia Sheinbaum, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Así que bueno, pues eso, aunque no menciona para nada a Andrés Manuel López Beltrán, pues puede considerarse como una pedrada, ¿no? Ya le lanzó una pedrada, pues porque él sí que goza de lujos. Y gozaba de lujos antes de que su padre fuera presidente. Con todo el dinero de las drogas, del narco, pues tenía mucho dinero. Con todo el dinero que narra esta señora Elena Chávez, que escribió un libro titulado El Rey del Cash.
Ahí se expone perfectamente cómo pues Andrés Manuel siempre tuvo sobrado dinero, porque todos los alcaldes del PRD, todos los alcaldes de Morena, gobernadores, presidentes municipales, funcionarios públicos, la Ciudad de México, los que dirigían el metro, todos estaban obligados a robarse el dinero y dárselo a Andrés Manuel. El periódico El Universal dice: México se baña en plata en la fosa del Mundial. Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo ganaron. También Osmar Olvera y Juan Celaya. En la mira, distribuidores de combustible por huachicol. Son los participantes con menor visibilidad en la cadena de hidrocarburos ilegales. Analistas exigen a la Fiscalía General de la República que se ponga atención en la comercialización y traslado de combustibles, sobre todo los que tienen permiso legal, porque también ellos llevan el combustible del narco. En la cadena de contrabando hay 2 actores que no han sido revisados, a pesar de ser pieza fundamental: comercializadoras y distribuidores de combustible legalmente. De acuerdo con fuentes federales, el Gabinete de Seguridad, existen investigaciones que apuntan hacia los comercializadores y distribuidores de aceite, gasolina y diésel. El hambre usada como estrategia de guerra en la Franja de Gaza, ponen eso, pero hoy los periódicos ocultan que el terrorismo islámico agredió a los 120 camiones que portaban comida. Solicitan desafuero contra el dirigente del PRI, Alito Moreno, le imputan un desvío de 83 millones de pesos. La Fiscalía en combate de corrupción de Campeche, del régimen de Laida Sansores, le inicia esa carpeta de investigación. El problema que tenemos mucho en México es que con una oposición como esa, pues Morena dice, aunque nos descubran lo que nos descubran, nosotros seguiremos en el poder, porque la oposición la hemos hecho nosotros. O sea, Morena dice, nosotros hemos diseñado una oposición que nos gusta. Alejandro Moreno muchas veces ha votado a favor del partido narcotraficante Morena, así que para mí esto no es más que una cortina de humo. Ejerzan el poder con humildad, dice Claudia Sheinbaum, por su comportamiento serán reconocidos, dice sobre el viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón. Y ya, nada más es eso, un simple comentario, no le van a imponer algo. Hay una columna de opinión de un hombre con apellidos árabes fenicios, Alberto Aziz Nasif. Mientras sigan vigentes los pactos de impunidad, el discurso de somos diferentes, será una retórica hueca y falsa. Tiene razón, pero no sé quién es la persona. El Diario de Yucatán dice: doble discurso en la 4T. Cisma en Morena ante críticas de la presidente a la opulencia de varios funcionarios. Acusan a Andy López Beltrán de estar ligado en caso de huachicol. Las recientes fotografías de funcionarios de Morena en países y situaciones que van contra la austeridad republicana han acarreado críticas en redes sociales. Y ayer Claudia Sheinbaum pues también se quejó, ¿no? Sin mencionarlo. Tras las imágenes de Andrés Manuel López Beltrán en un lujoso hotel de Japón, sin referirse a él, pues dijo que tenían que conducirse con humildad. Pero bueno, lo que ahora debemos de pensar es de dónde tiene tanto dinero. Un tipo que jamás ha trabajado en su vida. Andrés Manuel López Beltrán jamás ha trabajado en su vida. ¿Cómo es que tiene tanto dinero? ¿Es dinero del huachicol? ¿Es dinero de lo que robó con Amílcar Olán en el Tren Maya? ¿De dónde sale este dinero? Retienen yates sin licencia. La nave pescaba en alacranes con permisos vencidos. Personal de la Marina pues detienen un barco. Detienen un barco junto con una organización ambiental llamada Sen Shepherd, pues no tenía permisos. Luego dice: ciclistas exigen arterias seguras, urgen acciones para bajar muertes viales.
justicia no se arrodilla. Con la frase de justicia no se arrodilla, la juez Sandra Heredia declaró culpable por fraude procesal y soborno a el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que bueno, pues es víctima de persecución política también por Gustavo Petro. Diálogo de Trump y Starmer, el primer ministro de Inglaterra, en Escocia. Abordan temas como la crisis en la Franja de Gaza y Ucrania. Por cierto que en repetidas ocasiones el imperio Rothschild, Starmer es un empleado de la banca Rothschild, pues ha criticado severamente, ¿no? Ha defendido a los terroristas del Hamas. El Sol de México dice Pemex remonta y gana 59 millones de pesos. Como Donald Trump ha frenado los robos del cártel Jalisco Nueva Generación a Pemex, pues es normal que esté reportando ganancias. Gracias a la acción de Donald Trump, a México le va a ir muy bien. INE impone multas a 188 acordeones, a 188 políticos que llegaron por acordeones. Tiroteo en el corazón de Manhattan. Esto ocurrió ahí afuera de las oficinas de Blackstone, grupo financiero de la banca Rothschild, de la banca Illuminati. Tiroteo en el corazón de Manhattan. Al menos 5 personas murieron, entre ellas el mismo sospechoso, el atacante, y el policía y los heridos. Habrían muerto en el tiroteo, en realidad dicen que se quitó la vida, según un reporte. Hubo reportes variados sobre esto, a partir de lo que comunica el The New York Times, la CNN. El ataque, a esto de las 18 horas, las 6 de la tarde del día de ayer, cuando los empleados del edificio ubicado en el 345 Park Avenue terminaron su jornada de trabajo, provocó escenas de caos. Extorsión al máximo. En cifras históricas altas son 1.887 víctimas en el primer semestre de 2025 que han sido extorsionadas, según el monitor de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana. INE impone multas a, ya lo hemos comentado, a 188 de los que llegaron pues con corrupción. Sabo Romo comparte su primicia, dice Dios al rock en tu idioma. El bajista cofundador de Caifanes anuncia que el 10º aniversario de la puesta en escena es el momento ideal para cerrar esto e iniciar otros proyectos. El actor Jason Momoa rinde homenaje a su origen, protagoniza y coescribe la serie Chief of War, El Señor de la Guerra, sobre la unificación de los pueblos de su natal Hawái antes de que llegaran los colonizadores. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El periódico Excelsior. Ayer el periódico Excelsior se lleva mis respetos porque pues desempolvaron los archivos de la DFS, del Archivo General de la Nación, y presentan que Hernán Bermúdez Requena pues es parte de fue parte de esa organización. Multan a candidatos. Transformando el bachillerato, dice Sheinbaum, vuelven ganancias a Pemex. Bueno, pues más o menos los titulares que ya habíamos visto. Dejan Alligator Alcatraz. Carlos y Óscar Alejandro Martínez, quienes estaban detenidos en Florida, ya están en México. Su padre denunció que el centro de detenciones a él le pareció un centro inhumano, mas no explicó por qué. ¿Por qué sería humano invadir un país? Tampoco explicó, ¿verdad? Modernizan Tasqueña. Con miras al Mundial de 2026, la terminal del tren ligero será ampliada para pasar de 110,000 viajes diarios a 230,000. Buscan reducir en un 5% el precio de la tortilla en 6 meses. Ya dijeron los tortilleros que no hay condiciones. Piden a usuarios orden en RTP en tanto termina mantenimiento de las líneas 1 y 2 del cablebús. Por cierto que en la mañana la línea A del metro no funcionaba por fallas eléctricas. Crearán en el Estado de México una fiscalía especializada en mascotas para frenar maltrato animal. Revierte Pemex las pérdidas. El periódico El Debate. Llegan a acuerdos y levantan el plantón. Con el compromiso del gobierno de pagar apoyos pendientes, el establecimiento de una mesa de diálogo, productores de maíz ponen fin a su huelga de hambre y se retiran del palacio donde reside Rubén Rochamoya. Magistrado en retiro explica cómo funciona la maternidad subrogada. Morenistas desobedecen a Claudia Sheinbaum, el poder se ejerce con humildad, dice ella.
ella que vive en un palacio, nada más en un palacio. Milenio. Hay hambruna en la Franja de Gaza e Israel tiene responsabilidad, dice Donald Trump. O sea, el presidente Donald Trump dice que hay hambruna en la Franja de Gaza e Israel tiene responsabilidad en ello. Refuta a Benjamín Netanyahu, dice, algunos niños están pasando hambre de verdad, lo veo, eso no se puede fingir, así que vamos a involucrarnos aún más. Lanza ultimátum para que Vladimir Putin acepte la paz. Le quedan entre 10 o 12 días para aceptar la paz. Para los que andaban diciendo que el presidente Trump es un servicial del Estado de Israel, pues ya comenzaron las diferencias. Además, porque el Estado de Israel no deja de atacarlo constantemente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la gran responsabilidad de Israel por limitar el acceso de comida a la Franja de Gaza. Hay situaciones reales de hambruna, esto no se puede fingir, con niños pasando hambre de verdad, en tanto advirtió al mandatario ruso Vladimir Putin que le quedan entre 10 o 12 días para llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Bueno, pues la DEA ofrece $25 millones por la detención del dictador Nicolás Maduro, esto tras el fraude electoral que hizo en las recientes elecciones. INE palomea multas contra candidatos, les guste o no, dice Rocío Nale, les guste o no, la señora secuestrada por el narco se murió de un infarto, no porque los criminales la mataran, por tanto no es feminicidio. O sea, ella lo único que le interesa es eso, ideologizar la muerte de la maestra Irma Hernández para decir que no fue feminicidio. AM de Guanajuato, contratan 11 ciudades a empresas de Seguritech. Solicita AM a 46 municipios del estado copia de compromisos con la compañía. 6 de ellos revelan convenios que ascienden a 390 millones de pesos. Otras 5 confirman que tienen acuerdos, pero se niegan a revelar los últimos detalles. Además de los contratos por 12,000 millones de pesos que el gobierno del estado, cuando estaba Diego Sinué, otorgó a la empresa Seguritech privada, sociedad anónima de capital variable entre 2012 y 2025, al menos otros 11 municipios contrataron a esta compañía en los últimos 9 años. Ya el periódico AM ha solicitado información a una amplia variedad de municipios: León, Purísima, San Felipe, Salvatierra, San José Iturbide, Cortázar. Entregaron versiones públicas de dichos contratos por más de 390 millones de pesos, bajo el argumento de información que contienen contratos que ponen en riesgo la seguridad, pues no entregan esos contratos Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, a Paseo el Grande. Irapuato respondieron que tenían que sí tenían los contratos, pero que no podían entregarlos porque hay información clasificada. Otros 32 municipios indicaron que no tenían esos contratos y no respondieron otros a la solicitud de información. En educación niegan respaldo al aborto, rechaza a la gobernadora Livia Denise Muñoz Ledo que el programa de educación sexual impulse el aborto. Dice ella que no. Como lo han señalado grupos conservadores, dice que su sistema de educación sexual en el estado de Guanajuato no impulsa el aborto, pero los grupos, las organizaciones no gubernamentales insisten en que sí. No conocemos el programa, por tanto pues no podemos decir nada más que hay un enfrentamiento ahí entre grupos de activistas y la gobernadora. Periódico La Jornada dice: el pacto grave carga. Alemania, Francia, la Unión Europea sumisa ante Donald Trump en un acuerdo arancelario. Le molesta, por tanto, a Morena que se haya logrado un acuerdo con Ursula von der Leyen. Ayer el primer ministro Viktor Orbán de Hungría dice que Donald Trump se comió a la presidenta de la Comisión de Bruselas, Ursula von der Leyen, la ejecutora del plan PK. El PK rebaja el INE las multas por acordeones en la elección judicial, con montos conforme a los montos de capacidad de pago. Penalizará 176 juzgadores, en conjunto serían 6 millones de pesos, pero es poco. No queremos que los multen, queremos que les quiten el cargo, eso es lo justo.
Si llegan con un fraude electoral, no pueden ser jueces. No se vuelven legales porque les pongan una multita. Tienen que quitarlos del cargo. Sigue la jornada, pues hablando de genocidio en la Franja de Gaza, pero pues no reconoce el matadero que tiene Sheinbaum en Sinaloa. Anticastristas de Miami diluyen expectativa de invasión a Cuba. Creció la confianza al cambio de régimen con la llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado, explican los analistas. 6 meses después, la política contra la isla parece más de lo mismo, señalan. O sea que como que no va a haber liberación para Cuba, como que el régimen de Trump, para descalificarlo, para generar oposición, molestias contra él, dicen, él va a seguir dejando que los Castro tengan el poder, y eso lo celebra completamente la jornada. Vamos a ver, porque pues a lo mejor en este mandato no se hace, pero vendrán otros momentos en los cuales es urgente acabar con el gobierno, con la dictadura de Miguel Díaz-Canel, con el Partido Comunista de Cuba, que ha ilegalizado todos los otros partidos políticos en la isla. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Vamos con más notas y pues sigue lo mismo, ¿no? En el estado de Sinaloa no se ve para cuándo se acabe la violencia. Un hombre fue asesinado con un disparo en la cabeza por un gatillero por un sicario en Lomas del Sol, al norte de Culiacán, Sinaloa. Durante el martes, durante la mañana, un hombre perdió la vida al ser atacado con arma de fuego en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, Sinaloa. Javier, de 49 años de edad, tenía domicilio en esa misma colonia. De acuerdo con los datos registrados por las autoridades, Javier y su esposa se encontraban al interior de un expendio de cerveza. Calle Profesora Carlota Fernández y Guadalupe Rojo. Ahí, de manera sorpresiva, un gatillero le disparó en la cabeza y así termina una vida. A Claudia Sheinbaum no parece importarle el genocidio de los narcos. Luego, otra nota roja de Sinaloa. Encuentran flotando el cadáver de un hombre, un joven sin vida, en Mazatlán. Alrededor de las 5:30 de la mañana, elementos de salvavidas encontraron el cuerpo de un joven de 19 años de edad flotando en el mar, en las inmediaciones de Avenida del Mar, a unos metros de la UADO. La víctima fue identificada con el nombre de Yair, quien había sido reportado como desaparecido en el mar durante la noche del lunes, en la zona de Playa Avenida. Bueno, no se conoce si tiene alguna relación con un acto criminal, ¿no? De varios disparos de arma de fuego, un hombre es hallado ejecutado en Punta Azul, esto en el sector de Barrancos, al sur de Culiacán. Esto fue en las inmediaciones de la feria ganadera, ahí siempre hay muchos atentados, en el fraccionamiento Punta Azul, sur de la ciudad. El occiso, sin identificar, tendría entre 15 a 40 años de edad. Moreno claro, usaba pantalón de mezclilla azul, playera café, su cuerpo estaba recostado junto a un automóvil tinto que tenía la puerta abierta. La autoridad recibió el reporte en la calle Prolongación Aztlán, cerca del puente La Costerita. Estaba un hombre sin vida con impactos de arma de fuego. Rusia ignora el ultimátum de paz del presidente Donald Trump, intensifica los ataques contra Ucrania y deja como resultado 27 muertos. Caen 2 por secuestro y homicidio de la maestra Irma Hernández Cruz, esto que ya les comentaba desde el día de ayer.
Vamos ahora con una rápida actualización del scroll de noticias. Detienen a 3 personas y aseguran una camioneta con dinero en efectivo en el estado de Zacatecas, gobernado por Morena. Capturan a 3 extorsionadores de transportistas en la colonia Centro de la Ciudad de México. Desmantelan un presunto narcocampamento en Mazatlán, Sinaloa, pero notoriamente no hay detenidos. Detienen a 7 generadores de violencia con armas de fuego y drogas en Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, gobernado por Morena. Liberan a 2 personas secuestradas y detienen a 6 personas delincuentes en Costa Grande, Guerrero. Se incendia una vivienda en Actipan de Morelos, Puebla. Deja al menos 4 personas sin vida. Teresa Guadalupe Reyes dejará la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a partir del 31 de agosto. Atacante de edificio de oficinas en Manhattan, Blackstone, tenía como objetivo presuntamente atacar la sede de la NFL, al menos eso es lo que dicen las autoridades. Disparan contra 2 policías durante ejercicio de entrenamiento del SWAT de Carolina del Sur. En Reino Unido, el gobierno de Inglaterra reconocerá el Estado de Palestina en septiembre si Israel no acepta un alto al fuego. Esta amenaza viene del imperialismo de la banca Rothschild contra el Estado de Israel en favor del terrorismo islámico de Hamás. Israel informa un nuevo túnel del Hamás lleno de un arsenal de armas y explosivos que estaba en la Franja de Gaza. China y Estados Unidos llegan a un acuerdo para impulsar la tregua arancelaria que se vence el 12 de agosto. Para México se imponen nuevos aranceles el 1 de agosto. Debido a que el gobierno de Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo ni detener a altos líderes de los grupos criminales de la droga. Testigo del atentado contra Miguel Uribe Turbay en Colombia, se fuga de un centro de custodia de Bogotá, lo cual pues incrementa las sospechas de la colusión del gobierno en haber permitido el atentado contra el candidato de derecha que podía disputarle la presidencia al actual socialista Gustavo Petro. Las mexicanas Lía y Mía Cueva ganan las medallas de bronce en el Mundial de Natación de Singapur 2025. Localizan con vida a 2 policías que fueron privados de su libertad en Chicontepec, Veracruz. Detienen a 3 personas y aseguran una camioneta con dinero en efectivo en el estado de Zacatecas. Rusia exige a Noruega que respete su permiso de pesca. Fondo Monetario Internacional eleva la perspectiva de crecimiento de economías tercermundistas para 2025. México indaga ficha de desaparición de 4 detenidos en Aguascalientes. Ucrania ratifica la ley que permite a mayores de 60 años alistarse en el ejército porque no tienen tropas para seguir combatiendo contra Rusia. Estados Unidos, Donald Trump califica tiroteo en Nueva York de una violencia sin sentido. China comunista, las inundaciones dejan al menos 38 personas sin vida. El Fondo Monetario Internacional aumenta a 2.2% el crecimiento de Latinoamérica 2025. Las políticas de Trump son favorables. En Birmingham rinden homenaje para despedir al príncipe de las tinieblas Ozzy Osbourne. Irán defiende necesidad de continuar el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. En Angola, protesta contra el alza del costo de los combustibles deja como resultado 4 personas sin vida. En el Vaticano, el Papa León XIV hace un llamado para proteger la dignidad humana en el mundo digital. Rusia acusa a Alemania de instigar una histeria de rusofobia en toda Europa. Arabia Saudí ejecuta a un preso por los cargos de terrorismo. Es el 4º ejecutado en menos de una semana.
Israel rechaza gobierno la solicitud internacional de un alto al fuego con la Franja de Gaza. Netanyahu exige la rendición del Hamás. Rusia asegura mantener su compromiso para resolver el conflicto con Ucrania. Gaza, bombardeos de Israel dejan 30 personas sin vida en el distrito de Nuseirat. Israel intercepta un misil que habría sido disparado desde Yemen por los rebeldes hutíes, presuntamente. Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, dice que ha mejorado el pronóstico de crecimiento económico para México debido a las políticas de Trump. Estados Unidos, Trump dice que sancionará a Rusia si no acuerda un alto al fuego en los próximos 10 días con Ucrania. Israel se activan sirenas tras el lanzamiento de un misil de Yemen, aparentemente por los rebeldes hutíes. En Italia suman 7 muertos por un presunto virus del Nilo Occidental y se refuerzan medidas sanitarias. Israel considera que el Reino Unido estaría recompensando al grupo terrorista islámico Hamás si lo reconoce como Estado. En México detienen a 7 generadores de violencia en el estado de Guerrero. En México siguen fallas eléctricas en las 2 estaciones de la línea A del metro de la Ciudad de México. Ucrania, nuevos ataques rusos dejan al menos 25 personas sin vida. Francia anuncia que lanzará ayuda humanitaria desde aviones a la población de la Franja de Gaza. Ucrania confirma la muerte de 16 presos en una cárcel ucraniana tras ataque ruso contra esa cárcel. Rusia exige al gobierno de Noruega respetar su permiso de pesca en sus aguas. Bueno, sobre lo que dice, por ejemplo, Benjamín Netanyahu sobre que quiere la rendición absoluta del Hamás, pues sabemos que eso es poco probable. Pero es interesante ver cómo el Reino Unido, como Francia, como el régimen de Sheinbaum, pues quieren reconocer un Estado palestino gobernado por el terrorismo del Hamás. Pues nada, esto es todo por el momento. Si te ha gustado el programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal de ebooks, al canal de podcast, y recuerda que esta aplicación tiene, bueno, ya que lo escuches desde el blog, que es hroficial.blogspot.com, puedes escuchar los programas con la pantalla de tu teléfono móvil apagada. A diferencia, por ejemplo, de otras aplicaciones que se consumen rápidamente la batería porque únicamente funcionan con la pantalla encendida, puedes escuchar el programa completamente gratis desde el portal de hroficial.blogspot.com, o ya sea que descargues la aplicación de ebooks para que te lleguen las notificaciones cuando hay un nuevo programa. Estos programas también se estarán compartiendo a través de la plataforma de YouTube y de Rumble. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Y recuerda que aquí todo pasa. Aquí todo lo que es importante siempre te lo voy a comentar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus 3 santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro,
por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza de amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oración de patriarcas, en palabras de profetas, en predicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabras de Dios que hablan por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que nos desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco, nosotros invocamos, este día todos esos poderes entre nosotros y los malvados, contra despiadados poderes que se opongan a nuestro cuerpo y nuestra alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de sedicentes brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y del alma. Cristo, escúdame hoy contra los filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Y por último, esta oración de liberación. Salmo 35. Señor, pelea contra los que nos atacan, combate a los que luchan contra nosotros, sufran una derrota y queden avergonzados los que nos persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan nuestra perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo nos tendieron redes de muerte, sin razón nos abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para nosotros escondieron, que caigan en la misma trampa que nos abrieron. Nuestra alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado este programa, compártelo, apóyalo, difúndelo, patrocínalo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Nota preliminar.